Una pregunta, por ejemplo, así para ejercitar la mente. Podemos ver y conversar algo sobre la estética y firmar algo. ¿Sobre qué? Sobre la estética y la belleza. ¿Sobre la estática? Ah, la estética. ¿Qué pasa? ¿Qué opinas del partido de hoy día? ¿Qué opinas? Mediocre. Mediocre, ¿sí, no? Mediocre. ¿Cómo carajo van a aplaudir? ¿Cómo van a aplaudir cuando expulsan al otro jugador? Saca el proyector, ¿puedes sacar el proyector? ¿Está grabando? Sí. Encontrábamos una Tierra igual a la que tenemos, o sea, un planeta igual a la Tierra, con todas las mismas condiciones climáticas. Al menos en la especulación, debe haber millones de tierras en todo el universo, que obviamente no lo encontramos, pero hay una gran probabilidad de que sí existan. Si encontráramos uno, ¿cómo colonizaríamos esas ciudades? Perdón, esos lugares. ¿Cómo plantearíamos nuestra ciudad? Sabiendo cómo... Te tendrías que llevar qué es lo último en urbanismo. No, pues primero tienes que analizar si los materiales de allá son los mismos que acá, pues, ¿no? ¿Ves? Ya estás yendo Ya, al paso. y también, o sea, jugaría algo muy importante en todo lo que hagamos es sobre la gravedad, pues, ¿no? O sea, si la gravedad allá es la mitad o no sé, o tal vez... Claro, más obviamente. fuerte, Claro. entonces las condiciones para diseñar... Asumamos pues, que las condiciones de serían gravedad otras. Son similares. son similares Son similares. y las condiciones climáticas son similares. ¿Qué es lo que llevas como Entonces, urbanismo allá? Eso implica que los materiales por las condiciones van a ser similares. Entonces la pregunta era, ¿qué harías allá? Es una buena pregunta. Claro, exacto, sí. Bueno, que también depende... Sabiendo todos los errores que ya hemos cometido en esta tierra, En el ¿no? último concurso en que participé, o sea, yo también me preguntaba, ¿es lo último que estamos haciendo como urbanismo? ¿O es una réplica más? ¿O es algo, o sea, es una copia más de lo que estamos haciendo? ¿O estamos haciendo un urbanismo nuevo, propuesto para el... Hace poco, a ver, ya sé que te lo pregunto, hace poco estaba viendo una conferencia sobre un arquitecto que se llama Carlos Larrea. Ya, o sea, que es genial. Entonces, y él en una de las conferencias dice que en nuestros tiempos no estamos inventando nada, sino simplemente estamos desarrollando aquellos principios que los maestros, como Le Corbusier y todos ellos, no plantearon, ¿no? Nosotros no estamos en una etapa de creación, ¿no? Algo así, sino de desarrollo, ¿no? Y que no deberíamos preocuparnos más en hacer algo nuevo o algo novedoso, ¿no? Sino desarrollar aquello que sabemos, ¿no? Para llevarlo hasta el límite, ¿no? Hasta que haya una nueva revolución, ¿no? Como lo ha sucedido, creo yo, ¿no? en varias etapas, ¿no? Porque se llevó las piedras al extremo con el gótico y el renacimiento, ¿no? Entonces, y ahí se vio que ya se había alcanzado un límite. Entonces salió el acero y el concreto, ¿no? Claro. En este Pero caso, los materiales constructivos tienen que ver mucho, pues, ¿no? En el desarrollo de la... Claro. es como en este caso, ¿no? El concreto yo creo que está empezando a llegar a su límite. Ya está empezando a llegar a su límite. ¿Dónde? En ¿Acá? todo el mundo. En el mundo. Porque casi todas En las el mundo. construcciones en el mundo, pues, sí. en el mundo se están haciendo en metal y cristal. O sea, no hay edificio que ahora se haga en el mundo que no esté en metal y cristal. El uso del concreto está pasando a ser un proceso más de cimentación y eso es todo. Ya está dejando de ser Y eso, o sea... solo date o sea, como que haz tu cronología, ¿no? Como que estos lapsos de revolución van a ir acortándose, considero yo. Eso que todavía no hemos No, tocado, material, ¿no? todavía no hemos tocado los biomateriales, que son otros materiales totalmente revolucionarios, ¿eh? O sea, Mira, yo te hago por ejemplo, otra pregunta. déjame decirte del concreto que se cura solo. Claro. Sí, se reestructura. No, se reestructura solo, o sea, es algo loco que no nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? Pero sí existe y sí puede hacer. Entonces, es una nueva etapa de la construcción, ¿no? Es una nueva etapa de los materiales. Con respecto a la primera pregunta, de qué harías, ¿Qué harías en otro planeta? En otro planeta si yo fuera. En principio no. Yo no considero que. En principio no podrías caminar No. porque estaría en otra gravedad, ¿no? No, o sea, asumiendo que son las condiciones similares. En principio, ¿no? Ahora, entonces, yo considero que tendría que llevar una cantidad de humanos, ¿no? Una cantidad de humanos y que estos empiecen a organizarse.
Porque no, yo no considero que venga alguien como un creador o que comienza a partir y a dimensionar cosas donde alguien va a venir. O sea, yo creo que debe haber unas preexistencias y esas preexistencias la van a dar estos humanos. De acuerdo a cómo se van moviendo, yo voy moldeando lo que van haciendo. O sea, Pero como que la hay que ciudad... tener en cuenta, por ejemplo, un factor, de que los que vivirían ahí serían humanos, o sea, no serían otro tipo de sociedades, ¿no? O sea, partiendo de eso, de ese principio, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo se comportan los humanos, ya sabemos, nuestra historia, o sea, hasta el día de hoy ya sabemos cómo se comportan, ¿no? Ante sucesos extraños, ante, ¿no? Por ejemplo, la colonización de América, ¿no? Ante las personas extrañas también, ¿no? O sea, ¿cómo nos comportaríamos nosotros? Es algo que dice, por ejemplo, Stephen Hawking, de cómo nos comportaríamos nosotros frente a los extraterrestres. De la misma forma en que se enfrentaron Colón contra los indígenas, ¿no? Los nativos de América. Según él, no van a venir en misión de paz, ¿no? Sí, es poco probable. Entonces, por ejemplo, es un suicidio prácticamente este proyecto Llamar, contactar. de contactar a los seres extraterrestres, ¿no? Sin mandarles señales, ¿no? Porque es como en una jungla que vas, ¿no? Primerito, o sea, entras a una jungla, lo primero que haces es decir, hola, 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 y suena tu eco, ¿no? Hasta que un gorila, pues, grandote te escucha y viene por ti. No sabes lo que hay afuera. No sabemos lo que hay afuera. Pero bueno, en ese sentido, sabemos cómo funcionamos como sociedad, hasta cierto punto, ¿no? Sabemos de que el conflicto es algo inherente al humano. Es decir, un ser humano sin conflictos personales, internos, ¿no? Con la sociedad misma son inherentes. Entonces yo creo que cualquier proyecto debe tener en cuenta cualquier, ¿no? Proyecto de urbanizar otro planeta, tendría que tener en cuenta que los humanos nos comportamos de tal manera, ¿no? Y no decir, como quiso hacer la modernidad, de que los humanos se van a comportar de esta manera, ¿no? ¿No? Y tienen que comportarse de esta manera, no, sino de que permitir tener ciertos rangos de flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, la calle, por ejemplo, es un elemento, un espacio urbano, una plataforma que permite esa flexibilidad, ¿no? Porque así como permite el tránsito de vehículos, también permite el tránsito de peatones, también permite el conflicto, ¿no? Permite el conflicto desde el punto de vista de la gente que, por ejemplo, sale a protestar, ¿no? Que es un conflicto que no se puede evitar, a menos que estemos en una dictadura, etc. Yo creo que esas cosas, por ejemplo, son casi inevitables y son parámetros que uno tiene que manejar. Y por lo que yo creo es de que el urbanismo o la técnica del urbanismo debe tener, o ahora nos debemos enfocar en generar principios de diseño, ¿no? Principios de diseño que se apliquen y que se vayan modificando de acuerdo a la práctica, que se puedan luego extender, pues, por ejemplo, pues, ¿no? a otros planetas, ¿no? O sea, que sea no estandarizado, sino de alguna manera descubrir esas leyes urbanas, ¿no? Leyes urbanas inherentes, o sea, cosas que pasan, cosas que suceden inevitablemente cuando un grupo de personas, un grupo de humanos, 10, 20, 50, 100, comienzan a habitar un lugar, ¿no? ¿Qué relación tienen con su accidente geográfico? ¿Qué relación tienen con su clima, con las estrellas? ¿Qué relación tienen con la tierra? ¿No? ¿Qué relación, por ejemplo, han tenido con la tierra los incas? ¿No? ¿Qué relación han tenido con la tierra los romanos? ¿No? Ya lo sabemos, ¿no? Tenemos que ver la forma de encontrar esos principios para permitir eso en un diseño, ¿no? No agarrar y decir, diseñar, vamos a poner esta calle acá porque por acá va a pasar la gente y por acá tiene que pasar la gente, ¿no? Sino de que hacer un diseño tan complejo, personalizable y habitable desde el punto de vista de que sea flexible, ¿no? Con el comportamiento humano. Eso es recontra tranca, ¿no? Yo creo que eso se apunta
el urbanismo apunta a eso. O sea, yo creo que el futuro del urbanismo está ahí, ¿no? Para descubrir cómo nos comportamos los humanos y cómo generamos ese hábitat para ese comportamiento. Y sabiendo que también los comportamientos cambian, no son mutables porque mutan de acuerdo a las experiencias, ¿no? A la historia. Justo leía y ahorita o sea, leí un artículo, es pequeñito, y ahorita lo estoy enlazando con lo que estamos hablando, que el ser humano dejó de ser hace ya unos tantos años, ha dejado de ser determinado, o sea, su comportamiento por su biología. No sé si me estoy refiriendo bien, ¿no? O sea, que en este momento el ser humano es más psicológico, más energético, más mental. Y que este científico decía de que, y yo hace tiempo lo vengo, o sea, defendiendo, creo, o intuyendo que es verdad, que es que el ser humano está más influenciado por su contexto que por todo lo que arrastra su historia. Si bien es cierto, o sea, nosotros tenemos un recuento histórico, ¿no? De genes, de chips que nos han dejado nuestros primates, pero eso ya dejó ya hace tiempo de hacernos mover, de hacernos pensar. Incluso nuestros reflejos ya casi no tienen mucho que ver con nuestro, no sé, pues el ritmo de nuestra sangre o nuestro pulso, ¿no? Sino que ha venido ahora a ser que nuestro contexto determina casi todo nuestro comportamiento. Entonces, contexto es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros creamos. Y es justamente eso, o sea, si nosotros estamos creando un contexto totalmente individualista, indiferente, un contexto en el cual el chino, cada uno de nosotros no va a explorar en la ciudad, afuera, en la calle, lo que uno puede hacer, lo que uno máximo puede hacer, bien, mal, conflictivo, alegre, triste, o sea, lo que uno máximo puede hacer, lo que estamos creando es simplemente de nuevo un estado como que vamos a llegar a crear a un ser vegetal, o sea, un ser que simplemente es él mismo es solo porque no se puede relacionar con los demás seres. Vuelvo a decir por eso, porque justamente como decía este científico, o sea, el ser de ahora es netamente mental, psicológico. Tal es el punto de que o sea, su mente, su inconsciente puede generar la energía, la química suficiente para, decía, creo que enfermedades, sin que su biología lo diga. Entonces, eso quiere decir que el contexto está... Pero quizás el cerebro es lo que más biológicamente hemos desarrollado, ¿no? ¿Qué dices tú, Chino? No sé, ahora de toda esta conversación me hace pensar que la arquitectura no hubiera existido y que el mundo hubiera sido bueno, ¿no? Porque es esta modificación de una necesidad de protegerse, ¿no? Lo que ha conllevado a configurar el mundo y el hábitat, ¿no? De tal forma de que también donde dice que nosotros ya no nos adaptamos, sino configuramos el entorno a nuestras necesidades, ¿no? Ya perdimos ¿cómo se dice? Esa capacidad de adaptación, ¿no? Es que antes lo único que nos quedaba era adaptarnos también, ¿no? Entonces, y lo que vemos en las calles, si no me dejan decir, o sea, lo único, las cajas, estas altas, o sea, las casas, que están haciendo es abrigar, proteger de la lluvia, pero ya pasamos esa etapa. Son como necesidades primarias, ¿no? Cavernícolas. Yo creo que el que ha pensado, el arquitecto que ha pensado, o la época que ha pensado en que las casas y los conjuntos multifamiliares se relacionen con espacios intermedios, llámelo semipúblicos, llámelo públicos, intermediarios, no sé, él ha pensado en el hombre actual de repente sin saberlo, pero que el hombre actual ahora se comporta, como dice, por adaptación, por cooperación, ya no por vencer al otro para sobrevivir, sino cooperar con el resto para hacer de su entorno
mejor. Yo creo que, por ejemplo, el urbanismo, lamentablemente, el día de hoy está limitado por demasiados complejos. Complejos sociales, ¿no? Como antes lo hubo, ¿no? Antes lo hubo también, por ejemplo, el apartheid es un complejo social que se definió después urbanísticamente, se definió arquitectónicamente, se definió hasta en elementos sanitarios, ¿no? Los negros tenían un lugar donde lavarse la cara o tomar agua, ¿no? Y los blancos otro, ¿no? Todos esos complejos, todavía tenemos complejos, ¿no? Hemos eliminado algunos, pero todavía seguimos teniendo complejos que inclusive, si, inclusive de repente ahora lo tomamos como normales. Y para mí un complejo, por ejemplo, es el de la casa propia, el del departamento propio. Y eso de repente no me van a acordar conmigo, ¿no? Pero para mí es un complejo, por ejemplo. Pues, Así como fue un complejo en un tiempo de tener nuestra granja, en la, ¿no? Y quiere criar ahí a nuestros hijos, ¿no? Vivir de eso, ¿no? Fue un complejo terrible para que la gente venga a vivir en la ciudad. Porque la gente decía, por ejemplo, vivir en el cielo, o sea, ¿no? En los aires. Eso es tener, yo quiero mi terreno, decía, ¿no? Yo quiero mi terreno, ¿no? ¿Cómo voy a vivir en el aire, ¿no? ¿Cómo voy a comprar un pedazo de aire? Eso, por ejemplo, era un complejo que ya lo hemos eliminado, ¿no? Ahora la gente dice, normal, yo me compro mi departamento, me compro esa sección, ¿no? El aire y vivo feliz. Pero el departamento propio, el hecho de vivir en un solo lugar durante años y años y años, ¿no? Sabiendo de que es bastante mutable los lugares de trabajo, es bastante mutable los lugares en donde uno quiere vivir, ¿no? sí, de verdad. Todo eso es mutable, o sea, ¿por qué la casa tiene que ser en un solo lugar? No sé quién decía eso, ¿no? Que debían compartirse, debían o rotarse. Todo, Claro. de hecho es una política o seguro una acción que debían rotarse de habitación Departamentos. o de casas, ¿no? Por ejemplo, en un sistema que Y esté, ahora digamos, este movimiento de masa de gente en la porque es ciudad. complicadísimo esto. Por ejemplo, tengo mi casa propia, pues en Caraballo, ¿no? Lo compré ahí ya, ¿no? Mi departamento de repente, pero trabajo en La Molina. Entonces me como todo ese tráfico, todo ese recorrido que genera más tráfico también. Y bueno, pues por el complejo de que no, ya tengo mi casa propia, pues no, Y el y pata, vivo ahí. y hay un pata a la vez que trabaja en Caraballo y que si esa casa, o sea, pudiera entrar y claro, le quedaría más cerca, como trabaja en Caraballo y si pudiera entrar le quedaría mucho más cerca y podría hacer más horas Claro. sobre su trabajo o sobre lo que va a hacer, ¿no? Ujú. Eliminando ese complejo, podríamos nosotros vivir en el lugar más cerca al lugar de trabajo, ¿no? O, claro, o sea, se podría hacer eso y generaría mucho menos problemas urbanos. En la noche, cuando todos vuelven, se siente como que todos los ratoncitos, o sea, algo así yo lo veo, vuelven a sus ratoneras. Pero, o sea, tú no puedes entrar a ninguna otra ratonera porque, o sea, mueres, ¿no? Claro, O sea, no eres claro, bienvenido claro. en ninguna parte más que en tu ratonera que está en el otro lado de la ciudad o a 20 minutos. Ujú. Oye, pues, antes, bueno, al menos acá, de lo que yo sé, acá en Lima, cuando, cuando COFOPRI o esta entidad del Estado empezó a dar los títulos de los, bueno, a los terrenos que estaban en la costa y todo ello, se dieron cuenta que personas eran declaradas dueñas de terrenos que iban desde la costa y casi llegaban pues a las montañas, ¿no? Y cosas así. Y era porque habían heredado esos terrenos desde sus antepasados, porque antiguamente en verano tú venías a la costa a pescar, ¿no? Entonces, y cuando ya era invierno y en la sierra ya era época de cosecha, pues entonces toda la gente se iba a la sierra, ¿no? A cosechar,
¿no? Y entonces era un traslado por periodo, ¿no? Y eso ahora en la actualidad me lleva a pensar de que estamos hablando, o se podría hablar de ciudades que se puedan alquilar, ¿no? Nómadas del siglo XXI. Otra vez a volver a la moda. Ser nómadas. Cargando con ustedes. Claro, sí. Yo estoy de acuerdo con no sé cómo se dirá esto, nomadía, Ya, la novadez. ya, algo que me ha hecho recordar es que cuando estaba llevando el curso de italiano, la profesora nos dijo que allá hay gente que cuelga su casa, o sea, o anuncia su casa en internet, y entonces hay otra familia que necesita más o menos temporalmente, y le haces un cambiazo de casa. Exacto. ¿Ya? Le haces un cambiazo de casa. Entonces, Exacto. o sea, y cuando me lo dijeron, ¡plá! ¿Sí o no? Oye, volé, pues, o sea, dije, ¿cómo Es excelente. tú le vas a prestar tu casa Y a ese prejuicio unos del extraños? ¿No? Entonces, o sea, y te dejaban todo, los muebles y hasta muchas veces la ropa misma. Ese es ¿Ya? el prejuicio, gran prejuicio del que Entonces, y yo volé y que ¡plá! tampoco- Dije, acá nadie "¿Qué lo va a hacer". ya, entonces, y la persona dijo, ¿ustedes harían eso Ni yo, bro. aquí? Pucha, y varios de nosotros dijimos, no sé, o sea, entras en duda porque, o sea, Es otro paradigma, claro, pues. exacto. O sea, no sé, o sea, ese hecho de propiedad, ¿no? De que algo te pertenece, de alguna manera, de alguna manera cederlo, pues, no sé, es algo, o sea, O sea, en realidad es una especie de no propiedad tan privada, ya, ¿no? Una propiedad que se comparte, ¿no? Una propiedad compartida, una propiedad común que sirve de acuerdo a unas necesidades más generales, ¿no? Justamente, no sé quién decía esa analogía en que cuando un peruano se muda, se muda con sus camiones, en cambio cuando un europeo se muda con su cajita. con sus maletas, ¿no? Su maleta. Sí, Esa es otra cosa, por ejemplo, que ¿Y debemos... qué llevan los camiones? Lleva su santito, lleva su ropa de que le regaló a su abuelita, lleva el short que le regaló a su papá. Por eso, ese es el prejuicio nuevamente del que todos tenemos ahorita, o tenemos aquí en Perú. Es una concepción andina, creo eso. Tiene que ver, ¿sí o no? Porque las personas en el Ande, bueno, en el incanato, a los principales, a los incas, a los que tenían poder, los enterraban con toda su riqueza. Seguro se va con Creían todo. que iba a haber un mundo más allá en el cual podía ser necesario. Seguro se va con todo. Sí, sería bueno estudiar, ¿no? Esa necesidad de tener tantos objetos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Claro, que tanto era así de que cuando Lika moría no perdía sus propiedades, ¿no? Claro, O sea, lo momificaban y en cada tono, en el interregnum, pues lo sacaban a la momia y tenía a sus sirvientes y todos le rendían tributo a la momia, claro. Claro, justamente. Ya estamos entrando, creo, al debate de la religión, ¿no? No ¿Te has es dado un cuenta? debate de religión, yo creo que es un debate de... Es un debate eterno. Pasamos de la ciudad a la religión. Entre el pensamiento... Porque si te das cuenta, por ejemplo, y el sentimiento, ¿no? el respeto por los muertos define mucho también la ciudad. No define mucho, pero define la ciudad. Hay lugares, hay plataformas que se dedican a los muertos. ¿Por qué le dedicamos plataformas a los muertos? ¿No? Es decir, todavía tenemos toda una espiritualidad que evoluciona en el tiempo, sí, pero llegamos a tener esas creencias, ¿no? Del más allá, Yo creo que esas cosas, o sea, no creo que no es cuestión de decir está incorrecto, está mal, ¿no? Pero lo seguimos haciendo, o sea, son cosas que suceden. yo creo que Cosas es que por pasan. una necesidad de no aceptar de que cuando mueres pues supuestamente acaba todo, ¿no? Sino de que tú como persona, o creo que cualquiera, tiene ese deseo de vivir pues eternamente, ¿no? Si a ti te dijeran, oye, quisiera ser inmortal, yo creo que la gran mayoría pues diría que sí, ¿no? Porque el tiempo, o al menos todo lo que es en la vida, tú sientes de que pudiste o puedes hacer más, o pudiste haberlo hecho mejor, qué sé yo, ¿no? Pero de alguna manera de darte una segunda oportunidad, o pues, no sé, o creer de que la vida va a continuar,
creo que es la base de todas estas creencias, ¿no? De los entierros, ¿no? Y con ello pues el afecto o el aferramiento a nuestros objetos, ¿no? Como realidad, porque supuestamente lo vas a necesitar. Adolfo, Adolfo. Amigos, yo tengo una pregunta que plantear. Sí. ¿Vamos a usar el proyector? Porque se mató instalando toda la noche. Sí, no.